Hola, buenas. Soy Manuel Area Moreira y hablo desde la Universidad de La Laguna. Hoy vamos a abordar la primera sesión o el primer vídeo de este módulo o unidad llamado Integrar pedagógicamente la inteligencia artificial en la docencia universitaria. Y en el mismo lo que voy a presentar es un breve recorrido de cómo ha ido evolucionando la investigación sobre intentar aplicar o construir máquinas tecnológicas, digitales, para la educación, y finalizaré con algunas ideas generales sobre cómo utilizar la IA en la enseñanza universitaria. Aunque, digamos, para el gran público la aparición de la inteligencia artificial ocurrió hace apenas 2 años, realmente en el campo de la educación y de la tecnología se lleva investigando mucho desde hace años sobre cómo construir, crear, generar máquinas que de algún modo tengan ese potencial de enseñar y aprender por parte de los humanos. Fíjense en esta diapositiva, ¿no?, donde ya hace un siglo, a principios de 1900, a comienzo del siglo XX, pues ya se dibujaba, se imaginaba cómo podría ser la utilización de la tecnología para generar aprendizaje. Es evidentemente una metáfora. Desde entonces, en estas décadas, pues se ha hecho una investigación más o menos seria y rigurosa, donde allá hace ya 60 años, en la década de mediados del siglo XX, había una corriente psicológica que quería explicar el aprendizaje como una reacción entre si se le oferta a un humano un estímulo adecuado, éste adquirirá la respuesta o el comportamiento adecuado. Por eso se habla de una corriente psicológica de aprendizaje llamada conductismo. Bueno, pues hace 60 años Skinner, uno de los grandes psicólogos de esta corriente, generó lo que se llamó, o él denominó, la llamada máquina de enseñar. Evidentemente era muy analógica, mecánica, pero lo interesante es que incorporó, digamos, un modelo didáctico que subyacía a cómo debiera ser el aprendizaje con esa máquina, que se conoce como la enseñanza programada. Esta formulación, con sus variantes, ha llegado a nuestro tiempo. Ya 10 años después, ya en los años 70 y 80, comienza propiamente la aplicación, digamos, de la tecnología digital, de las computadoras, los ordenadores, a la enseñanza y el aprendizaje. Y aparece una corriente llamada el CAI, Computer Assisted Instruction, o en español, enseñanza asistida por ordenador, que imitaba, como les decía, los planteamientos de la enseñanza programada de Skinner, pero ya en este caso con estas máquinas digitales. Más allá, ya a finales de la década de los años 90, en el siglo XX, aparece ya, bueno, la tecnología va evolucionando y se condensa, se sintetiza esos programas informáticos creados específicamente para generar aprendizaje en lo que se conocía en la época, evidentemente los CD-ROM, que adoptó después el formato DVD, lo que eran los multimedia educativos. No voy a entrar a explicar evidentemente las características del mismo. Lo que sí es interesante sería que paralelamente, allá también en los años 70-80, como digo, paralelamente a la evolución de crear ese software, esa tecnología digital que generase aprendizaje, que se basaba, como digo, en las tesis conductistas, había otra corriente o otro enfoque psicológico, psicotecnológico, por decirlo de algún modo, que apostaba de que el aprendizaje, más que ofrecer estímulos y que mediante la repetición por parte del estudiante y el ensayo y error fuese adquiriendo conductas, digamos, de aprendizaje, había otra corriente que hablaba de que el aprendizaje fundamentalmente se produce por la experimentación que hace el estudiante, el humano, con una máquina. Y en esa experimentación, en ese proceso, pues va construyendo, adquiriendo el conocimiento, el aprendizaje correspondiente. Bueno, esa corriente que, insisto, responde a lo que se conoce como una visión o enfoque de psicología constructivista sobre el aprendizaje, apoyada en una serie de autores, Brunner, Piaget, etcétera, etcétera, pues Sigmund Papert lanza o crea
otra máquina, vamos a decirlo de algún modo, lo que se conoció como la tortuga Logo, con un lenguaje específico muy fácilmente adquirible por los estudiantes, por niños pequeños simplemente, donde intentaban de algún modo manipular, mover, construir, digamos, ellos mismos la acción que tenía que hacer las máquinas. Aquí se invierte, digamos, la situación. Frente a la máquina que gestiona, guía y orienta el aprendizaje de un estudiante, que era el concepto anterior conductista, en estos momentos es el humano el que tiene que, mediante la experimentación, manejar, manipular a la máquina, ¿no? Y bueno, tuvo también su recorrido, pero donde realmente empieza, digamos, a utilizarse este concepto de inteligencia artificial aplicada a la educación tarda, digamos, o comienza con el arranque del siglo XXI, allá en los primeros años del 2000, ¿no? Y se hablan fundamentalmente dos líneas de trabajo que son los llamados STI, los sistemas tutoriales inteligentes, y la otra las interfaces adaptativas, básicamente, de forma muy sencillita. Es decir, lo que se intentaba en aquel momento era que la máquina, en función de las respuestas o de las reacciones que diese un estudiante, pues interactuaba con el mismo, adaptándole, personalizando de algún modo lo que pudiera ser el campo de conocimiento, el contenido que se enseñaba, como el tipo de actividades y de interface o entorno que se le proporcionaba. Por tanto, lo que se buscaba no era tanto un software que fuese igual para todos y se comportase del mismo modo, sino que en función de la interacción del sujeto, este propio software tenía esa capacidad, entre comillas, inteligente de adaptarse, personalizarse, individualizarse a las características de cada sujeto. Este tipo, digamos, de planteamiento es el que de algún modo sigue persistiendo, subyaciendo a todo el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a la educación. Evidentemente hemos llegado al punto que nos encontramos porque el propio conocimiento y producción de la computación ha avanzado tremendamente, como digo, en estos últimos 20 años, ¿no? El concepto del learning machine, que está explicado en otras unidades o módulos de este curso, pues es, digamos, la gran protagonista, la que permite todo esto. Lo que ocurre que, como decía, al gran público, a los usuarios, a los que somos profesorado, educadores y a la población en general, llegan estos conceptos con la aparición hace, como digo, aproximadamente 2 años, en el año 22, de la llamada inteligencia artificial generativa o conversacional, que ya, fíjense, utiliza el lenguaje que usamos, el lenguaje natural de los humanos, y podemos de algún modo conversar con ella para que esta máquina genere respuestas o productos. Ya actualmente, en este final del año 24, ya no hablamos de una única inteligencia artificial, sino que ya hay distintas herramientas, plataformas, que ya no son aquella que surgió hace 2 años, el llamado ChatGPT, sino hoy podemos encontrar Perplexity, Gemini, Copilot, Grok, Poe. Bueno, hay muchas máquinas, herramientas, plataformas que ya permiten esta interacción con el lenguaje natural para generar respuestas. Y ya no digo, y se lo habrán explicado ya en otro de los vídeos de este curso, que ya no solo hay estas grandes plataformas conversacionales de IA generativa, sino incluso las hay específicas para tareas concretas, de producir un vídeo, de generar voz de audio, de hacer traducciones automatizadas. No voy a entrar en ello. Lo único, pues, como educadores, que yo focalizo mi atención en la aplicación de la inteligencia artificial a la educación, pueden encontrar relativamente de modo muy fácil cantidad de estas herramientas específicas creadas o basadas en la automatización de procesos para nuestro campo de la enseñanza y el aprendizaje, pues fácilmente en Internet, y no voy a entrar en ellas. Lo que a mí sí me interesa en este primer vídeo introductorio de este módulo es simplemente que tomen conciencia o estén informados de que la IA, tal como está desarrollándose,
Es un campo, evidentemente, con una potencialidad tremenda y en constante crecimiento. Y más que de realidades tangibles, aplicadas a la enseñanza y al aprendizaje, yo creo que la IA nos abre posibilidades, potencialidades, promesas, ¿no? Y brevísimamente, ¿para qué puede ser útil la inteligencia artificial para nosotros y nosotras, profesores y profesoras? Pues básicamente porque nos va a permitir, o nos ya está permitiendo, evidentemente, hacer, digamos, automatización de tareas que son mecánicas, repetitivas. Bueno, pues la IA lo puede hacer por nosotros, ¿no? Nos puede ayudar a que estas tareas o funciones específicas de un docente, como es la planificación o diseño de cursos o recursos y materiales didácticos, nos pueda ayudar a hacerlo con mayor facilidad. Nos permite también de algún modo darnos información más o menos organizada de lo que se conoce como las analíticas de aprendizaje y académicas, que viene a ser el procesamiento de toda esa base de datos del comportamiento que van, de los rastros o huellas que van dejando los estudiantes cuando están utilizando campus virtuales o aulas virtuales. Bueno, pues ese chequeo, ese seguimiento, esa analítica de esas pequeñas interacciones que hace cada estudiante nos puede dar perfiles del comportamiento del alumno y evidentemente poder hacer predicciones de cómo va a seguir aprendiendo. Nos permite, evidentemente, algo tan importante en nuestras funciones como puede ser lo que se conoce como la evaluación automatizada, desde la creación de test, pruebas, etcétera, que faciliten, digamos, esa tarea evaluativa de los profesores, como en la propia corrección, análisis, valoración de los productos de los estudiantes. Evidentemente, al alumnado también la IA puede tener este potencial, si lo hacemos bien, si lo hacemos bien pedagógicamente, este potencial de ayudarles y facilitarles el aprendizaje. Como ven ahí, pues algunas de esas posibles usos o utilizaciones beneficiosas, digamos, o facilitadoras del aprendizaje, pues van desde que ayudan a los estudiantes a que estos, de modo más personal e individual, puedan hacer consultas, bien para ejecutar o desarrollar tareas o actividades de aprendizaje que les solicitan los docentes, o bien para los procesos de investigación, exploración del conocimiento. Ayudan, como decía, como promesa, lo que se conoce como la personalización del aprendizaje. Es decir, que ya no es que se diseña un material didáctico, un aula virtual exactamente igual para todos los estudiantes, independientemente de sus características, necesidades o intereses, sino que en función de lo que va haciendo y actuando el estudiante, el propio software, la máquina, la tecnología, tiene este potencial de flexibilidad y adaptativa, digamos, a los rasgos particulares de cada estudiante, indicándole, pues a lo mejor aspectos positivos que está haciendo como de mejora que debe realizar. Y eso implica, pues, la tutorización automatizada y seguimiento de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y lo de las interfaces adaptativas. Como ven, todavía lo que se hacía o se pretendía realizar hace 20 años con los STI, los sistemas tutoriales inteligentes, todavía estamos trabajando en esta línea y tiene, como digo, la IA, la inteligencia artificial, esta potencialidad. Lo que ocurre que, evidentemente, como toda obra humana, tiene luces y sombras, tiene potencialidades, pero también limitaciones, ¿no? Y los que somos docentes y educadores, pues de algún modo empezamos también a verle ciertos peligros o, como digo, perjuicios a la posible utilización de la IA. Yo ahí simplemente nombro algunos, no voy ahora a desarrollarlos, pero hay uno muy evidente, ¿no?, que estamos encontrando no solo en el contexto universitario, sino de cualquier otra etapa educativa, como es que en muchas ocasiones la utilización por parte de estudiantes de la IA está generando lo que se conoce como aprendizajes muy superficiales. Es decir, fácilmente ahora
con una IA conversacional, tipo ChatGPT, Copilot o Perplexity, por citar alguna, pues el alumnado puede entregarnos trabajos que son una mera copia de lo que ha hecho o dicho o escrito la máquina correspondiente, ¿no? Por tanto, ahí evidentemente no hay aprendizaje, es un aprendizaje superficial, viene a ser una especie de plagio hecho por los estudiantes. Esto, evidentemente, nos obliga a los docentes a tener que replantearnos muchas cosas. De ello hablaremos. Otro de los miedos, evidentemente, es que estas máquinas, si siguen desarrollándose, hace o promete que a lo mejor dentro de cierto tiempo los humanos, como docentes, empecemos a ser sustituidos por máquinas. En principio, yo creo que este es un temor infundado. Todavía el peso, el valor de la interacción humana docente-discente sigue siendo muy poderoso, que todavía no es un peligro, evidentemente, a corto plazo, ¿no? Lo que sí es cierto, y este sí es un dato preocupante, es que todavía la tecnología de la inteligencia artificial no se ha desarrollado suficientemente como para que sus respuestas sean correctas, sino que provocan en muchos casos errores o tienen lo que se conoce como las alucinaciones, porque se inventan datos aparentemente correctos y evidentemente eso provoca que en muchas ocasiones el alumnado que no tenga, digamos, esta capacidad crítica, analítica y confíe en exceso en la IA, adquiera o bien conocimientos falseados o entregue productos evidentemente erróneos, ¿no? Hemos detectado también, como otro de los problemas, los llamados sesgos ideológicos y brechas o limitaciones y dificultades de acceso a la IA. No es para todos. Y cuando hablo de sesgos ideológicos me refiero a que muchas de las respuestas que proporciona la IA está basada en estereotipos, bien de género, bien de raza, bien de religión, de profesiones. Bueno, hay muchos sesgos de este tipo. Evidentemente, al utilizar IA, cabe la posibilidad de ir reduciendo, como digo, la cantidad de contacto e interactividad humana entre profesores y estudiantes. Yo, de todas formas, esto no lo considero un peligro, un perjuicio preocupante. Estamos en una sociedad digital y, evidentemente, estamos, digamos, un tiempo histórico donde los humanos coexistimos en nuestra vida profesional, en nuestra vida cotidiana, en la educación, coexistimos y tenemos que integrar y mezclar, hibridar, en definitiva, lo tecnológico con lo de interacción humana real, ¿no? Y también otro de los peligros que también se nombran es que a medida que tanto estudiantes como profesores utilicemos tecnología a través de campus virtuales, aulas virtuales, con recursos y máquinas de inteligencia artificial, vamos a ser más controlados, porque dejamos todos huella de lo que hacemos con las máquinas. Y evidentemente aquí habría un problema de quién nos va a controlar, para qué y cómo, ¿no? Bueno, voy a ir cerrando, digamos, este primer vídeo, digamos, como digo, panorámico para hablar de inteligencia artificial. Yo creo que, en definitiva, lo importante como profesores, profesoras de la educación superior, tendríamos que tener claro que, independientemente de la carrera o del campo de conocimiento en el que enseñemos, hay una serie de dimensiones que tenemos que enseñar o al menos facilitar la adquisición de aprendizajes sobre la IA a nuestro alumnado universitario. Es decir, vamos, el planteamiento sería: cuando un estudiante universitario finaliza sus estudios en la educación superior, ¿qué debiera saber, qué saberes y competencias tendría que tener con relación a las herramientas IA? Porque, en definitiva, seamos conscientes de que estas herramientas de inteligencia artificial no van a disminuir, sino que van a aumentar, van a potenciarse, y por tanto nuestro alumnado, cuando finalice sus estudios profesionales, va a tener que trabajar inevitablemente de modo profesional y en su vida cotidiana con las inteligencias artificiales. Por tanto, como educadores, ¿cómo integrar pedagógicamente esto? Pues yo citaría o diría que hay 4 aspectos, 4 dimensiones básicas de lo que debe aprender un
un estudiante a lo largo del desarrollo de su carrera, que es conocer, evidentemente, y usar de un modo, como digo, no mecánico, sino de un modo creativo, innovador, el conjunto de herramientas de IA, que hay muchas y están produciéndose específicas, para el trabajo intelectual, desde crear vídeos, desde hacer resúmenes, desde sintetizar textos, desde comparar informaciones, elaborar proyectos, es decir, hay un conjunto de herramientas ya bastante específicas y que se les ha mostrado ya en este curso para el trabajo intelectual que cuando acabe la carrera nuestro alumnado debiera conocer y evidentemente manejar, como digo, de un modo innovador y crítico. Otro aspecto a potenciar en la enseñanza universitaria y que por tanto debemos crear las condiciones para que el alumnado cuando acabe la carrera debe saber, insisto, dialogar e interaccionar de un modo, vamos a llamarle crítico, con las máquinas. Esto es clave. Esto es, digamos, uno de los elementos esenciales de la formación o de la pedagogía para trabajar con la IA, que nuestro alumnado, más que obtener respuestas a tareas que les planteemos y que de un modo, como digo, mecánico las entregue, sea capaz de interaccionar, dialogar con la máquina para que ésta le genere la respuesta adecuada al tipo de problema, necesidad, planteamiento, proyecto que quiere hacer el estudiante. La máquina no responde de modo, si no se le guía. Bueno, pues aprender por parte de los estudiantes a formular las preguntas, las interrogaciones, los prompts o instrucciones que debe dar la máquina y en función de esa respuesta ir, como digo, volviendo a redialogar con la misma, es un tipo de competencia que el alumnado universitario debiera adquirir. La tercera cuestión tiene que ver, como digo, en no asumir cualquier tipo de producto o respuesta que dé la máquina a una instrucción que dé el estudiante, sino que nuestro alumnado tiene que tener esas capacidades, esas competencias para analizar críticamente lo que le responde la máquina y sobre todo, que verifique, que compruebe cada uno de los datos o informaciones, que no se crea, que no tenga una fe absoluta el estudiante sobre lo dicho por la máquina, sino que tiene que comprobar en qué medida lo que ella dice es correcto o está falseado. Y evidentemente tiene que saber este estudiante o tener la capacidad para reconstruir el saber, el conocimiento, la respuesta a partir del producto generado por la IA correspondiente, ¿no? Como digo, esto, si lo hacemos bien, evitaría esos plagios que son uno de los problemas que nos estamos encontrando los docentes cada vez que pedimos ahora mismo en este tiempo trabajos a los estudiantes. Y por tanto tenemos que construir estrategias didácticas para que el alumnado analice críticamente las respuestas de las máquinas, verifique y compruebe los datos que oferta y a la vez que el propio humano, estudiante, sea capaz de reconstruir el saber o el producto que se le pide. Y esto implica también una cuarta cuestión que tiene que ver con los valores éticos y de integridad académica. Es muy fácil caer en la tentación de copiar lo que nos dice la máquina y dar la respuesta a quien nos la solicite. Por tanto, yo creo que no solo los estudiantes, sino también nosotros como docentes, como investigadores universitarios, tenemos que cultivar y adquirir lo que se conoce una serie de valores de integridad, de ética y no falseemos nuestros currículos, nuestro conocimiento, haciendo, digamos, un uso, vamos a decir, perverso intelectualmente con estas máquinas. Y nada más, decir que el gran desafío, como última idea, el desafío educativo para nuestra enseñanza universitaria es cómo enseñar y a la vez que nuestros alumnos aprendan dentro de la propia universidad, pero sobre todo pensando para su futuro profesional, a convivir y relacionarse con estas enormes posibilidades y herramientas poderosas que es la inteligencia artificial para, como digo, convivir y relacionarse con estas máquinas, pero en un sentido racional, creativo,
crítico y ético. Este es, insisto yo, por decirlo en pocas palabras, nuestra finalidad educativa. Y nada más. Muchas gracias.